Un lindo y hermoso martes ya. Estamos avanzando y en esta semana, pero conociendo estas grandes verdades que nos perjudicarán para el día de la redención. Hoy, este tema, el corazón de Judas. Que no sea también el de nosotros. Diremos, no, pues yo no tengo una posición en la iglesia, yo no tengo este gran cargo que Judas tenía, pero recuérdate, somos administradores del Señor. Y para ver este corazón de Judas, pues hoy nuevamente, en este día martes, está el pastor Rafael San Sebastián aquí, acompañándome para estudiar juntos contigo esta hermosa lección. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente es un privilegio estar aquí. Ya después de mucho tiempo que no pasaba yo la lección de escuela sabática, ¿verdad? Llegó su momento, no hay tiempo que no se cumpla ni hora que no se lleve a cabo, ¿verdad? Algo así va el dicho. Pero aquí estamos, hermanos, felices y contentos que el privilegio que Dios nos ha dado para que juntos estudiemos, meditemos en la palabra de Dios, comprendamos qué mensaje tan más maravilloso nosotros podemos sacar de aquí, de la lección, de este transcurso de esta semana que estamos estudiando respecto a la codicia, la avaricia y cómo Dios nos ha dicho que es uno de los pecados que no nos va a dejar entrar al cielo. En el mismo rango de los 10 preceptos tan maravillosos, ahí está la codicia, hermanos. Así es que en esta semana y en especial en este día que vamos a ver lo que es el corazón de Judas, que lleva por título esta lección, vamos a ver qué podemos sacar nosotros para nuestro tiempo y pues no cometer el mismo error que cometió este varón. ¿Ok? Vamos, pastor, vamos a orar y lo vamos a hacer de la mejor manera como Dios nos lo ha pedido antes de abrir y de escudriñar su santa palabra. Te invitamos, acompáñanos. Oremos. Oremos. Amante y amoroso Padre, gracias por cada una de las historias que nos cuentas a través de tu palabra. Y sí, Señor, como dijo mi colega el pastor Rafael, es, Señor, para que nosotros cuidemos esos extremos. No vayamos a caer, Padre, en las mismas situaciones de estos líderes o hombres de estas historias que fueron durante estos años, Señor, donde tú has traído y has guiado a tu pueblo. Permítenos, Padre, en esta hora poder estudiar, analizar la vida de este gran hombre que también tuvo la oportunidad, Señor, porque caminó junto con tu Hijo y pudo ver los milagros, pero su corazón nunca cambió. Te pido, Señor, este momento para que tu Espíritu nos acompañe y esté también con aquellos, Señor, que en esta hora estamos estudiando juntos. Te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues, a ver, ¿qué nos dice esta? Digo hermosa porque es hermosa para nosotros y no poder o que no caigamos en estos mismos planes de este hombre que hoy lo conocemos como Judas Iscariote. Sí, algo peculiar, fíjese, pastor, con respecto a la vida de este personaje de Judas Iscariote, es que nosotros, bueno, como padres, ¿verdad?, que somos, yo no tengo el privilegio de tener un niño, ¿verdad? Tengo dos preciosas niñas. Pero yo me imagino que usted, pues, usted sí tiene hijos, ¿no? Y dentro de lo que cabe, decíamos, pues, ¿quién de nosotros nos gusta ponerle a nuestros hijos el nombre de Judas, no? Yo creo que ese nombre quedó para la posteridad como algo tremendo, ni ¿no? Judas ni Caín. Ni Judas ni Aunque Caín. sí he escuchado un nombre de Caín. No, yo no lo he escuchado. Sí. Pero es algo tremendo, ¿no? Por eso es que decía con el personaje de Judas Iscariote, respecto a esto, a las enseñanzas que podemos sacar, pastor. Y es muy bonito lo que nos dice la lección. Bueno, la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Y en el mundo católico hasta se quema el muñeco, ¿verdad? Representándolo a él y todo eso, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, queridos hermanos, nosotros sabemos el pecado que cometió Judas, ¿verdad? Y nos pidió allá que leyéramos el capítulo
12 del libro de San Juan, del 1 al 8. Nos lo pidió que leyeran, yo lo voy a leer porque hay algo interesante ahí, ¿verdad?, que me gustaría sacar para complementar el otro párrafo que voy a hablar para las enseñanzas que nosotros vamos a sacar en este día, hermanos. Eso es lo que a nosotros nos conviene, mirar qué es lo que hizo allá este personaje y cómo nosotros no equivocarnos en poder hacer lo que él hizo. Dice así el versículo 1. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado, ¿verdad? Ahí la versión que yo estoy leyendo es otra, pero en la pantalla dice resucitado de los muertos, ¿ok? El versículo 2 nos dice, allí se dio y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El versículo 3 dice, María tomó entonces 1 libra de perfume, y que aquí en la versión que yo tengo dice como medio litro, ahí le están diciendo 1 libra de perfume, pero en esta versión dice como medio litro de perfume de nardo, ¿verdad? Puro de nardo, que era, ¿qué cosa? Que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume ese tan bonito, ¿verdad?, que pues María había derramado sobre Jesús. El versículo 4 empieza hablando del personaje que nosotros estamos estudiando el día de hoy, y dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, que era uno de los 12, ¿verdad? Dice, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿O para dárselo a los pobres? El versículo 6 dice, dijo esto. No, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto? No porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, dice, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella, ¿verdad? Y dice el versículo 7, entonces Jesús le respondió, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis, ¿verdad? Y el versículo 8 termina diciendo esto. Dice así, porque a los pobres no siempre lo tendréis con nosotros, con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Pero hablando de Judas Iscariote, lo que vimos hablando de él, lo que él quería que era, dice, ¿por qué no vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Pero ¿será que lo estaba diciendo porque verdaderamente quería a los pobres Judas? El mismo relato nos dice que no lo hacía por eso, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Él acostumbraba a agarrar lo que ponían ahí. Él decía, esto es para mí y esto es para allá, ¿verdad? Lo repartía él bien bonito, ¿verdad? 2 para mí y 1 para los pobres. Pero hay algo más, queridos hermanos, que les quiero comentar yo. Y esto lo saqué, fíjense, ya que estamos estudiando y el tiempo es un poquito corto, lo saqué del deseado de todas las gentes en la página 513 y el párrafo 2. Deseado de todas las gentes, página 513, párrafo 2. Fíjense qué dice, la lección que debemos de aprender, porque Judas lo conocemos muy bien dentro del personaje que él desempeñó aquí, ¿verdad? Y cómo por 30 monedas de plata vendió a Jesús y todo eso. Pero yo me voy a enfocar en esto. Dice, Judas era el tesorero de los discípulos. Fíjense cómo empieza diciendo el deseado. Judas era el tesorero de los discípulos. Y lo vemos aquí, ¿verdad? En la palabra de Dios que nos dijo que él era el encargado, ¿verdad? De eso. Y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso. ¿Perdón? Él era el tesorero, queridos hermanos. Era el tesorero de ahí, de ese grupo, de los discípulos. ¿Pero qué hacía este tesorero? Él dice que extraía secretamente de su propio uso. ¿Y quién iba a decirle al tesorero? Ahora sí que como decía, ¿quién le iba a hacer auditoría al tesorero? ¿Será que los otros discípulos le iban a decir, a ver, Judas, vente para acá, vamos a ver cuánto tienes y cuánto estás repartiendo para un lado y cuánto estás agarrando para el otro? Nadie decía eso, sino que él solito dice, era muy astuto,
¿verdad? Y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, dice, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza, dice. Estaba ansioso de poner en su bolsa todo lo que pudiera obtener. A menudo había que sacar dinero de la bolsa para aliviar a los pobres. Y cuando se compraba alguna cosa que Judas no consideraba esencial, ¿qué decía? ¿Qué es lo que dijo con respecto al perfume de María que derramó sobre Jesús? Él solía decir, ¿por qué se hace este despilfarro? ¿Les parece algo normal que a veces se diga eso, queridos hermanos? Pues no, ahí está donde también viene esto. ¿Por qué no se coloca el costo de esto en la bolsa que yo llevo para los pobres? ¿Por qué mejor no se viene la tesorería? Dice. Ahora el acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza. Y de acuerdo con su costumbre, trató de dar un motivo digno a su crítica en cuanto a la dádiva de ella. Sí, ¿verdad? ¿Qué puso él? No, María, ¿cómo es posible? Mejor ese dinero lo habíamos utilizado para otros fines. Sigue diciendo, dirigiéndose a los discípulos, fíjense cómo era de astuto este hombre, este tesorero. ¿Qué es lo que dice? Que se dirigió a los discípulos, preguntó, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta qué podemos sacar de este personaje, queridos hermanos, para nuestro tiempo? Cuando Dios lo especificó así muy específicamente, ¿verdad? Que el dinero, el amor al dinero y a la codicia y a la avaricia nos va a nosotros a llevar fuera de las mansiones celestiales. Y voy a terminar con este párrafo que ustedes encuentran en su lección de escuela sabática que dice, Judas, está en el deseado de toda la gente en la página 664, ahí está en la lección. Dice, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, porque recuerden que Judas no fue llamado, sino que él vino al Señor. Le dio un lugar entre los 12. Le confió, ¿qué dice? Le confió la obra de un evangelista. Le dotó de poder para sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan cuando le dijo, ustedes vayan y ahora sí, echen fuera demonios, sanen enfermos y todo? Y de echar a los demonios, dice. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Ese es el punto principal de nosotros que debemos de aprender hoy, hermanos. No llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo él. ¿Y todo por qué? Por el amor al dinero, por la codicia de que él dijo, no, miren, ahorita estoy aquí de tesorero y nadie me quita, aquí es mi huesito, aquí yo lo agarro y miren, comparto para acá, comparto para allá, comparto para acá, pero ese mal lo acarrió, aparte de que vendió a Jesús, lo acarrió con un mal que hasta ahora él nos cuenta la palabra de Dios que él se ahorcó. Cuidado nosotros, queridos hermanos, cuando nos ponen un puesto como este tan sagrado que es la tesorería, y nosotros de ahí estamos malversando el dinero que es de Dios. No es ni del tesorero, no es ni del ministerio, no es de nadie. Ese dinero es de Dios. Cuidado, hermanos. Interesante, pastor, este mensaje de la sierva del Señor, de ver el corazón de este hombre. En realidad, si me lo pudieran poner de nuevo un poquito esa misma cita, ver nuestro tiempo, ver hoy a los cristianos de hoy. Miren, amaba al gran maestro y deseaba estar con él. ¿Qué cristiano hoy en día decimos que no ama al maestro? Todos. En un momento decimos amar al Señor y ya deseamos estar con él. Y eso era lo que Judas buscaba, estar con él. Pero también dice,
sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Ese puede ser el deseo, y es el deseo de todos nosotros. Y esa es una codicia buena. Claro, o sea, eso nos lleva a ver que son cosas buenas que Judas tenía. Correcto. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Vean, nosotros sabemos que para alcanzar esto, cambiar el carácter, cambiar estos deseos pecaminosos que tenemos, no va a ser a menos que no estemos cerca de Jesús. Relacionados con él. Exacto. El Salvador no rechazó a Judas, vean, hasta la Santa Cena tomó con él, le lavó los pies a Judas. Y hoy hay tantos celosos que si saben de un pecador, no, ese no puede tomar la Santa Cena. Cuidado, hermanos, cuidadito. Dejemos que cada quien tome sus propias decisiones. Correcto. Por eso también dice la sierva del Señor, le dio un lugar entre los 12, vean. Jesús no conocía las intenciones del corazón de este hombre, claro, pero sin embargo le dio un lugar, una posición, le confió la obra de un evangelista, ¿se imaginan? ¿Cuánto no habrá con estos corazones? Oh, que pero se ven bonitos, predican bonito, y qué lindo si lleva el mensaje del Señor. El problema es que tú no conoces el corazón. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. ¿Cuántos hoy en día no hacen ese acto? Pero ¿cómo están en su corazón para con Dios? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el celo? Tú y yo no conocemos sus corazones, ni su mente, ni su alma. Aún dice ella, pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. ¿Cuántos estamos, pastor, a medias? Ya que dice usted ahí en ese punto de lo que quería decir, él deseaba transformarse. A ver, en la cita dice, él dice, sintió el deseo de ser transformado. Claro, o sea, ¿qué diferencia hay entonces, pastor, en el deseo de ser transformado, pero al final dice que Judas no llegó al punto de entregarse? Él deseó, pero no se entregó. Pues no, porque no hay disposición, porque hay muchas cosas que deseamos, pero la verdad que como perjudica nuestra vida entre el mundo, o las relaciones sociales, o las relaciones de familia, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a decir de mí si yo hago esto? O si yo voy a la iglesia, o si yo doy el diezmo, y si le doy acá. ¿Qué van a pensar? Van a hablar de mí. Y ese es el problema, hermanos. Si de Cristo hablaron, tú como buen cristiano, y si un día hablan de ti, o escuchas que hablaron de ti, dale honra y gloria a Dios, pero santifica tu vida con Cristo. Que Dios les bendiga y el Señor les guarde. Muchas bendiciones. Amén.